Buenos días. En esta oportunidad, pues en primer lugar quisiera agradecer a Beltrán Pardo por la invitación a hablar de la escritura profesional. Vamos a hablar un poco de algunos consejos y tips, como bien lo dice el evento, para poder escribir y redactar de forma más eficaz. Eh, y pues sabemos hoy en día que las empresas eh, y pues las distintas, digamos, compañías, universidades, etcétera, necesitan y están, digamos que en distintos ámbitos comunicándose. ¿Cómo hacer que esas comunicaciones sean efectivas? ¿Cómo hacer que los mensajes que transmitamos hoy en día también en redes sociales, en los informes que se hacen al interior de las empresas, etcétera, efectivamente comuniquen lo que quiere expresarse? Em, para, digamos, como dar un contexto a esta charla también, quisiera recordar un poco eh, cómo yo llegué alguna vez a trabajar con Beltrán Pardo. Eh, Resulta que, pues, Jorge Beltrán, quien pues está al frente de Beltrán Pardo, tenía una preocupación muy genuina y tenía que ver con que las presentaciones de sus profesionales en PowerPoint, los mensajes que tenían que transmitir en Twitter, en Instagram, en Facebook, eh, tal vez quería, digamos, el que fueran, digamos, impecables, que transmitieran efectivamente lo que quería transmitir la empresa. Asimismo, pues Beltrán Pardo, aparte de emitir conceptos, también escribe y pues necesita también, digamos, en un ámbito también investigativo, producir documentos. Y pues Jorge se acerca a mí y me dice, mire, realmente, pues yo veo que tal vez para que mis profesionales puedan darse a entender mejor, necesitamos consejos de redacción, necesitamos como unos tips para poder alcanzar, digamos, ese nivel de calidad que él esperaba. Sin duda alguna, hoy en día, incluso en las universidades, es un tema recurrente encontrar y ver cómo desde el colegio hay falencias en términos de escritura, en términos de lectura y de escritura. Eh, que muchas veces las universidades tienen que entrar a suplir con centros de español, etcétera. Mi experiencia en la Universidad del Rosario, digamos, ha sido básicamente en el área de textos y también con el centro de español. Ahí hemos, digamos que, identificado cómo se necesita suplir algunos baches y algunos vacíos con los que llegan algunos estudiantes y que pues no es lo ideal, pero a un nivel profesional necesitamos escribir bien el español y necesitamos utilizar bien el español. Dando este contexto, vamos a empezar con una presentación que he preparado para el día de hoy. Eh, Antes que nada, igual también recordarles estos consejos también para que puedan disfrutar de una mejor forma este encuentro. Eh, Verificar la conexión a Internet, preferible visualizar este video en un computador, en un PC. Verificar también el audio, que esté correctamente, digamos, allí funcionándoles en su computador en este momento. Bien, siendo ya unos minutitos pasados las 10 de la mañana, vamos a arrancar entonces. Este es un poco el índice que vamos a emplear el día de hoy eh, y va a ser como los puntos que vamos a tratar en la presentación. En primer lugar, vamos a hablar acerca de lo que significa escribir. ¿Qué hacemos cuando escribimos? Y también qué procesos debemos activar a la hora de escribir. En segundo lugar, vamos a hablar sobre unas pautas
para la redacción. Eh, Como bien lo decía la publicación del evento, pues la idea es tener una redacción eficaz, asertiva. ¿Cuáles son esas pautas? En tercer lugar, vamos a hablar en términos amables de gramática. Yo entiendo que para muchos profesionales, después de haber pasado por años de secundaria, años de pregrado, muchas veces años de posgrado, repasar algunas cosas gramaticales puede ser algo tedioso, en algunos casos incluso aterrador, acordarnos de algunas categorías gramaticales, etcétera, y sobre todo el vocabulario que aprendíamos cuando veíamos gramática, pues nos suena un poco extraño. Vamos a tratar de hacerlo sencillo y sobre todo de una forma que se pueda apropiar fácilmente para también que se pueda aplicar. En cuarto lugar, vamos a hablar de pues algunos errores principales que se cometen al escribir. Eh, Luego hablaremos de unos consejos para la autoedición y la autocorrección. La idea es que cada cual pueda, una vez interiorizadas las ideas, pues pueda también hacerse preguntas y poder, digamos, de alguna forma aplicar lo aprendido sin necesidad siempre de estar recurriendo a un corrector de estilo, etcétera, o a los mismos autocorrectores que ahora también proliferan por allí en los programas, en los celulares, etcétera. Finalmente, pues hablaremos de unas conclusiones y si hay lugar, pues hablaremos o abriremos algún tipo de discusión o diálogo. En primer lugar, pues es importante reflexionar sobre qué es el escribir. Si bien podemos pensar que asociamos los pensamientos con imágenes, también hay quienes afirman, como en este caso, en esta cita de Hannah Arendt, que pensamos en palabras y de alguna forma, si ustedes lo miran, eh, la la primera aproximación que hacemos al venir al mundo es tratar de verbalizar, tratar de dar nombre a las cosas. Sin embargo, pues si todos empezáramos a dar nombres a todas las cosas indistintamente, pues vendría a haber como una especie de caos semántico. Cada uno mencionaría o se referiría a alguna cosa de la forma como quisiera. En ese sentido, tenemos también que hablar de pues una especie de acercamiento o de entrar a un código lingüístico. En ese sentido, pues estamos refiriéndonos a también entrar a un ámbito social, a un ámbito en el cual podemos compartir conceptos, que cada cual hable o exprese una palabra y efectivamente el otro o la otra persona le entienda. Vamos aquí nuevamente a compartir la pantalla. Entonces, como venimos diciendo, entrar en ese código lingüístico que pues muchas veces claramente está en una lengua que compartimos por nacer en algún lugar, por vivir en algún lugar, etcétera, por crecer en algún lugar. Está claro que, digamos, es algo que vamos aprendiendo. Ahora, este código lingüístico también, a la hora de escribir, a la hora de, digamos, pasar de la etapa de la lengua viva, pasar a una etapa en donde las palabras están en un papel o en un computador. Son palabras que están ahí rígidas, que están ahí, digamos, de alguna forma, por así decirlo, inertes. Ya no están en la lengua viva, ya no está la gestualidad, ya no está aquella persona que nos mira y nos habla, sino solamente son palabras que están en un papel o en un soporte. En ese sentido, vamos a hablar de ese código lingüístico, de ese acercamiento como el estilo. Y a mí me gusta mucho la definición que da Gadamer, un filósofo alemán,
según el cual, el estilo es nada más y nada menos que una aproximación. Eh, cómo acercarnos a la otra persona, cómo tender un puente para que la otra persona nos entienda. Eh, o más bien, también para ponerlo en otros términos, cuando uno se expresa, no hay nada más tal vez grosero que decir, oiga, ¿me entendió? Sino poder decir, perdón, ¿me hice entender? Eh, si partimos de esta reflexión o de esta forma de pensar, eh, de alguna forma concluiremos que quien emite el mensaje es el que debe pensar cómo poder establecer ese puente, ¿cierto? Entonces hablamos también aquí de tácticas de adecuación textual. La adecuación textual es saber a quién nos estamos dirigiendo y en qué contexto nos estamos dirigiendo. Si vamos a hacer una comunicación en Internet, va a ser muy diferente el lenguaje que utilizamos o la forma de aproximarnos a lo que podemos hacer de pronto en un auditorio, en una presentación o en un simposio. Igualmente, si se trata de emitir un concepto profesional redactado en un papel, tenemos que tener en cuenta quién nos va a leer, quién va a recibir ese mensaje. En ese sentido, es súper importante aquí partir de la base que al hablar de un estilo, hablamos de una aproximación. Podemos hablar de un estilo académico, podemos hablar de un estilo profesional, etcétera. Y si bien las reglas gramaticales y el español es uno solo, digamos que desarrollar estas tácticas nos pueden ayudar también a un poco ser más sensibles a cómo es que van a recibir nuestro mensaje. También, digamos que en la práctica profesional o docente, muchas veces uno se encuentra con las dudas de los estudiantes o las inquietudes de los estudiantes según las cuales, no, profe, es que no me entienden. O, profe, es que yo escribo esto, pero nadie me entiende. Pues el problema de pronto allí es verificar si efectivamente usted se está dando a entender con los términos o con el código, o en este caso con el estilo apropiado para poder llegar a la otra persona. Como hablamos también de un estilo, digamos, adecuado para distintos ámbitos, es necesario también pensar en qué ámbitos se mueven las empresas el día de hoy. Y tenemos en esta gráfica muy sencilla, pues distintos ámbitos en los cuales las empresas necesitan comunicarse. Internet, redes sociales, emisión de conceptos, proyectos, capacitaciones, investigación o circulación de hallazgos en esas investigaciones científicas, etcétera. ¿Cómo hacer para que efectivamente nos entiendan? Tenemos entonces, pues, que pensar en cuáles son las pautas que nos pueden llevar a una redacción eficaz. Y vamos a enumerar algunas. Vamos a tener mayor eficacia y mayor legibilidad si usamos o si hay presencia de conectores o marcadores lingüísticos. Aquí ya empezamos a entrar un poco en materia acerca de, bueno, efectivamente, ¿yo qué voy a poder usar para que me pueda dar a entender mejor? Si no hay conectores o marcadores lingüísticos, que más adelante vamos a dar una breve lista, tal vez no va a ser tan fácil de entender el mensaje que yo quiero dar. Un conector o un marcador lingüístico es una palabrita, es un término que funciona un poco de cemento entre los párrafos y entre las oraciones para dar una indicación hacia dónde quiero ir. Si quiero añadir información, si quiero refutar algo, si quiero contradecir algo. Estos marcadores van a ser de alguna forma pistas para el lector que le sirvan para saber, o para, sí, que le den al lector pistas de para dónde voy yo qué es lo que quiero decir con este mensaje o con lo que yo estoy escribiendo. En segundo lugar, construcción de oraciones, párrafo, menor eficacia y menor legibilidad. Digo acá construcción de oraciones, párrafo, cuando hacemos en una sola, digamos, ocupamos en un párrafo una sola idea y no, como dice aquí a mano derecha en la presentación,
varias ideas o varias oraciones para construir los párrafos. Un párrafo es una unidad de sentido. Un párrafo, cuando yo escribo algo, tiene que saber para dónde va. Si yo voy a añadir información, si voy a refutar, si voy a ampliar argumentos, etcétera. Si yo construyo un párrafo a partir de una sola oración, probablemente voy a incurrir en el tercer error que aparece allí en menor eficacia y legibilidad, y es el que tiene que ver con que no vaya a usar yo puntos seguidos o use muchas comas a la hora de expresarme. Eh, por el contrario, si aplicamos puntuación fuerte del tipo de punto y coma, dos puntos y el punto seguido, será muchísimo más eficaz y más breve las ideas o las oraciones que estarán, digamos, como tejiendo ese párrafo o esos distintos párrafos. Si tenemos un párrafo enorme con una sola idea o una sola oración, seguramente nuestra legibilidad o aquellos que nos lean pues van a quedar enredados, nuestra legibilidad va a ser mucho menor. Por último, hay que mencionar también en una menor eficacia, una menor legibilidad, la ausencia en la variación tipográfica. Esto es la ausencia de negrilla o la ausencia de cursivas cuando sea necesario utilizar, la ausencia también de distintos signos de puntuación. Hoy en día creo que pues usamos mucho la coma. En los párrafos no tenemos la noción de que el punto es el que efectivamente sirve para hacer la pausa y nos hemos olvidado del punto y coma y de los dos puntos. Creo que ya incluso los dos puntos muchas veces están en desuso o el punto y coma no lo usamos porque no sabemos cómo se usa. Esta variación en la puntuación seguramente va a hacer el texto algo mucho más dinámico y algo que pueda de alguna forma seducir mucho más eficazmente al lector que está tratando de recibir el mensaje que yo estoy dando. Por último, también la recomendación siempre muy importante acerca del lenguaje abstracto. En lo posible, tratar de usar un lenguaje concreto y si bien en el ámbito profesional empleamos términos técnicos, conceptos complejos también, hay que tratar de buscar la claridad, tratar de buscar que mi lector y sobre todo teniendo en cuenta estas tácticas de adecuación textual, sabiendo quién es mi auditorio, saber cuáles son los términos más adecuados para poder eficazmente llegar a dar ese mensaje. Aquí tenemos un ejemplo de lo que ojalá no nos pase y que pueden ser errores sencillos. En este párrafo tenemos, cuando entramos a leer, dice, bajo dicha perspectiva, este curso tiene como objetivo general, transformar. Tenemos aquí un error muy frecuente, que es separar el sujeto del verbo mediante una coma. El sujeto en este caso sería este curso tiene como objetivo general y por qué vamos a partir ahí la idea mediante una coma si el verbo que es transformar es el que está efectivamente ahí, es la acción, no deberíamos partirlo. Bajo dicha perspectiva, diríamos, funciona como una circunstancia de modo, está bien utilizado, pero fíjense que empezamos a pensar en las comas o en esas separaciones de acuerdo a su función, no porque queramos respirar. Tal vez es una noción un poco errada que tenemos desde el colegio, que las comas sirven es para respirar y las comas pues no necesariamente sirven para eso. Si bien las comas hacen una pausa a la hora de yo leer los textos, cuando yo escriba, no puede ser, digamos, mi criterio poner una coma porque yo quiero respirar o necesito respirar. Ya vamos a ver más adelante, digamos, casos puntuales y bien explicados, cuándo podemos hacer esas separaciones mediante coma y no usarla, digamos, continuamente, que es lo que creo nos pasa muy seguido. Sufrimos una especie de comitis, de usar comas indistintamente. En este caso tenemos otro ejemplo de un párrafo que es bastante extenso, o no mentiras, no es un párrafo bastante extenso, tiene ideas que lo hacen al leer algo bastante extenso. No hay puntos seguidos y puede ser también algo que tengamos un poco
tal vez como inconsciente, que vamos escribiendo, de pronto tenemos que cumplir con una misión un requerimiento de la empresa o de un trabajo que tengo que hacer, una investigación, y la idea es ir escribiendo y bueno, nos va rindiendo, pero luego, primero, no nos damos cuenta o no somos conscientes de la puntuación fuerte que debemos utilizar, e igualmente no somos conscientes de cómo estamos usando las comas, ni para qué las estamos usando. Simplemente vamos escribiendo. En este punto también es importante mencionar un tip que pues yo creo que se cae de su propio peso, es algo muy básico, pero hay que leernos a nosotros mismos. También yo creo que el afán y en los ámbitos en los que nos movemos, olvidamos leer nuestro texto, a veces por temor, a veces por afán, etcétera, no leemos. También es cierto, y de hecho hay estudios que apuntan hacia allá, al parecer la lectura sobre pantallas, la lectura sobre tablets, sobre computadores, sobre celulares, tiende tal vez a cansar mayormente un poco o mayor o más los ojos. En este caso, pues digamos que no podemos volver y de hecho ecológicamente no es recomendable hacer todo en papel, etcétera, en fin, pero debemos al ser conscientes de esto, revisar 2 o 3 veces, no darnos pereza y volver a pasar por sobre el texto y mirar efectivamente que estamos transmitiendo un mensaje. Tenemos que poner puntos. Si no ponemos puntos, nuestros lectores difícilmente nos van a comprender. Mm, perdón, aquí. Vamos por acá. Continuamos entonces con la presentación. Aquí tenemos algunos tips o algunos recursos que vamos a tratar de explicar de forma muy amable. Y pues sí, nos vamos a volver un poquito en, digamos, gramática básica. Eh, Debemos tener siempre en cuenta la esencia de la idea cuando estemos expresando algo. Esa esencia de la idea no tiene más que un sujeto, un verbo, un complemento directo y un complemento indirecto. Si añadimos dónde, cómo, cuándo, por qué, para qué, todas estas circunstancias, digamos que son añadidas a nuestra estructura determinativa de la oración, que es como lo hemos dicho, sujeto, verbo y complementos, allí vamos a tener, digamos, accidentes que podemos separar mediante comas. Esta coma usualmente se suele entender como coma circunstancial. Por ejemplo, tenemos en este caso una oración determinativa muy sencilla, donde podemos ubicar fácilmente el sujeto de la empresa, compró el verbo. ¿Qué compró? Complemento directo, los productos novedosos. ¿A quién compró? A una multinacional española. Sería el complemento circunstancial. Perdón, sería el complemento indirecto o el objeto indirecto de la oración. Ahora, si añadimos complementos circunstanciales, vamos a encontrar aquí, eh, por ejemplo, ahí como se nota en la primera oración, una circunstancia de tiempo. ¿Cuándo? ¿Cuándo la empresa compró? En el último año. ¿Y por qué? Porque el anterior proveedor salió del mercado. Fíjense que no por la extensión de la idea vamos a usar comas, no porque nos cansemos al leer y necesitemos respirar, vamos a usar la coma. La coma tiene una función y en este caso es separar circunstancias. Muchas veces hacemos esta pausa a la hora de empezar a leer. En el último año, la empresa, bueno, efectivamente hay una pausa, ahí uno respira, etcétera, pero no necesariamente por la respiración es que yo estoy colocando esa coma. La estamos colocando porque separamos allí un tiempo, un cuánto. Y allí tenemos también, en este caso, la circunstancia de causa. Nos devolvemos un poco para recordar cuando añadimos un lugar, cuando añadimos una forma, cuando añadimos un tiempo, o cuando añadimos una causa, o cuando añadimos
finalidad, para qué o para quién, tenemos circunstancias que se añaden a esos, digamos, a la estructura determinativa de la oración. Tenemos también otras circunstancias que se pueden añadir a nuestra estructura determinativa. Ojo, esa estructura determinativa va, en esa estructura va la esencia de la idea, de punto a punto va la esencia de la idea. Si yo quiero añadir una frase explicativa, va a ser un inciso en este caso. Si yo quiero añadir una enumeración, un paquete de elementos o de objetos análogos o de acciones análogas que quiera enunciar en una oración, voy a enumerar y allí utilizaré la coma. Un vocativo, que es cuando yo me dirijo a alguien, hola Juan, hola, coma, Juan, por ejemplo. Ahí tenemos ese signo de puntuación. Subordinaciones explicativas. Si yo tengo, por ejemplo, la forma el cual o la cual y añado otro verbo u otra oración a mi oración principal, ahí voy teniendo más circunstancias. ¿Qué es lo que pasa? Si yo añado y añado y añado circunstancias a una idea principal, probablemente tenga un párrafo como el que vimos anteriormente, muy largo, con muchas circunstancias, y ¿qué pasa? Que nuestro lector ahí sí se va a cansar. Lo ideal es tener en cuenta que entre yo más sea selectivo de las circunstancias que debo añadir a la idea principal de lo que yo quiero expresar, es decir, la esencia de la idea, voy a hacer más fácil la legibilidad. Puedo añadir también subordinaciones de condición y consecuencia. Esto es, si voy al colegio, coma, si voy a la empresa, coma, podré terminar el informe, etcétera. Esas comas son de un uso muy seguido, muy frecuente. Lo importante es no es que uno tenga que sabérselas de memoria todos estos nombres, sino ser consciente de qué es lo que yo estoy haciendo con esa coma. Estoy añadiendo qué tipo de accidente, qué tipo de circunstancia. En este caso, ideas adversativas también. La coma antes del pero, la ya muy conocida o que siempre usamos antes del pero. Una coma de conectores, que ya vamos a ver algunos conectores, un listado, se usan para separar esas palabritas que nos ayudan a enlazar ideas, y también la elipsis, que sirve para reemplazar verbos o para reemplazar, sí, para reemplazar un verbo que ya se enunció y no se quiera, digamos, repetir. Es el caso también del titular elíptico, que puede ser algo así como hoy, coma, 10 muertos, ¿sí? Por ejemplo, un titular, como estamos ahorita también un poco metidos en el tema de la pandemia, que simplemente sale así, esa coma puede estar reemplazando el verbo hubo, y se hace, digamos, en términos de ahorro de espacio. Eh, pero como, digamos, lo estamos viendo acá, son circunstancias o son cuestiones que yo añado a la esencia de la idea, que puede ser muy corta. Entre más breve esa esencia de la idea, mucho mejor. Aquí tenemos un breve listado con conectores y marcadores lingüísticos que pueden ayudar a enlazar las ideas. Estos conectores lingüísticos son o obedecen a una función particular. Eso es lo que yo también tengo que preguntarme a la hora de escribir, y a esto usualmente lo llamamos como procesos de composición. ¿Qué quiere decir esto? Pensar qué es lo que yo quiero escribir. Si decíamos que escribir es organizar el pensamiento, eh, digamos que organizar las ideas, muchas veces tenemos cavilaciones, pensamientos, etcétera, que a la hora de pasarlos al papel o a un computador, podemos de alguna forma hilarlos y darle un sentido y de hecho descubrir algo que no habíamos sido conscientes de. En ese sentido, es muy importante hacernos preguntas. ¿Para qué estoy diciendo esto? ¿Qué es lo que quiero decir acá en esta idea, en esta oración? ¿Será que quiero añadir? Uso un conector de adición. ¿Será que quiero oponer o refutar algo? Uso un conector de oposición. Si quiero dar una respuesta a algo, uso un conector causal. Si quiero enlazar una idea o dar un indicador de conclusión
o de consecuencia, uso un por tanto, de tal manera como están allí. Si quiero comparar, si quiero reformular, si quiero ordenar el discurso también. Fíjense que me sirven estos recursos para poder, de alguna forma, indicarle al lector hacia dónde voy. También los condicionales que se usan para, de alguna forma, pues, como su nombre lo indica, indicar una condición y seguramente una consecuencia después de esa condición. Este listado no es exhaustivo, ni mucho menos, es simplemente para que se hagan una idea. Es muy fácil de encontrar en Internet listados muchísimo más largos y hay manuales con listados, seguramente incluso con nombres parecidos, ¿cierto? No siempre en todos los manuales van a aparecer los mismos nombres, pero pregúntense o más bien, o fíjense en la función que está haciendo ese par de palabras. Como hablábamos de comas, de marcadores o de conectores, muchas veces estos conectores van a estar entre comas. Hay que fijarse dónde están puestos, si están arrancando la idea, si están enlazando una oración con otra, etc. Vamos a hablar un poco también de algunos errores típicos que cometemos también por el hecho de estar escribiendo de afán, estar necesitando entregar un informe, etcétera, cosas que no nos fijamos. Como veíamos, la falta de puntos seguidos es algo muy frecuente. El uso inconsciente de la coma, no nos preguntamos por qué se está poniendo, sino simplemente la vamos ubicando allí. Y vamos a hablar ahorita de un tema en particular, de un problema que sucede muy seguido, que es el que tiene que ver con el uso del gerundio. Ese gerundio que a veces da dolores de cabeza. Eh, el gerundio básicamente es cuando yo añado esta terminación ando, endo a los verbos para dar o para indicar eh, que se está haciendo algo simultáneamente a un verbo principal. Eh, también, o su uso más frecuente es como una circunstancia de modo. Yo voy caminando. ¿Cómo voy? Caminando, etcétera. Entonces, en este caso, se puede, digamos que, ver si lo usamos, digamos que indistintamente o indiscriminadamente en nuestros textos, puede que no lo estemos, digamos que, aplicando de forma adecuada. Veamos este ejemplo. Aquí tenemos un pequeño parrafito en donde primero no hay puntuación fuerte, hay muchas comas, y fíjense que hay tres gerundios que están acompañando lo que intuimos es nuestra idea principal, que estaría en el primer renglón. Por ir hilando ideas, ponemos la coma y seguimos con el gerundio. Luego, tal vez de forma inconsciente, añadimos otro gerundio, primero el redactando y luego el yendo. Por último, cometemos el error más craso que puede tener lugar al usar este gerundio sin ser conscientes de, y es el ponerlo como un verbo principal. Es decir, de punto a punto, fíjense que desde confirmando en la idea 4 hasta occidental punto, si lo dejamos de punto a punto, esa idea no tiene sentido, queda coja. Ese confirmando debería acompañar a otro verbo principal. Lo que pasa es que al parecer ese verbo principal se nos quedó colgado en la idea del primer renglón. Pero fíjense que ahí tenemos o estamos cometiendo varios errores. ¿Cómo hacer de este párrafo algo mucho más legible, algo mucho más concreto, algo mucho más puntual? Fíjense que de tres gerundios nos quedamos con uno solo y terminamos con no cuatro ideas, sino tres ideas. Efectivamente, en lugar de en la segunda idea emplear el recurso del gerundio, utilizamos un marcador, en este caso un ordenador, posteriormente
coma, y seguimos con un verbo, digamos un verbo no en gerundio, sino un verbo que está allí, digamos que tiene que ver con el mismo sujeto de la anterior oración, pero no estamos subordinando de forma inconsciente. Asimismo, tenemos en la última idea, cambiamos ese gerundio que estaba ahí suelto por una idea o por un, digamos, un solo verbo que queda allí también, sin necesidad del ando y el endo. Eh, es muy frecuente que encontremos en nuestras redacciones, en nuestros correos electrónicos, en nuestras investigaciones, en nuestros textos, el uso indiscriminado del gerundio que simplemente se va y se va añadiendo y van añadiendo ideas. Si además, imagínense, tenemos una idea en donde añadimos más circunstancias de la cuenta, no siempre vamos a poder escribir de punto a punto digamos, lo que querramos decir, pero digamos que el mensaje que yo les quiero transmitir en esta presentación es, por lo menos, no nos excedamos en los accidentes. No nos excedamos, por lo menos en una misma oración, en esas circunstancias. Y si además añadimos el gerundio, otro accidente más, otra circunstancia más, lo que va a pasar es que al releernos, primero, no vamos a ubicar ese gerundio a qué verbo principal está acompañando o por qué lo pusimos. Tercero, nos va a tocar casi que redactar o volver a hacer todo el párrafo. Yo prefiero una escritura en donde se privilegien los puntos seguidos y en una segunda lectura poder matizar, poder de alguna forma con las comas ubicar aquellos accidentes o aquellas circunstancias que yo voy a añadir a la idea principal que yo estoy expresando. Es como construir una casa. Cuando yo tengo una casa, pues muy distinto si yo voy poniendo ladrillo y ladrillo por ladrillo, ¿cierto? Digamos que tendríamos nuestras estructuras bastante concisas y terminamos de escribir, o en este caso de hacer nuestra casa, y después o en último término, pues vamos a decorar un poco esa casa. Vamos a, digamos, a repasar esa fachada y vamos a ponerle una cenefa o vamos a ponerle un adorno, una decoración, etcétera, y vamos a no hacer doble trabajo. Un poco la invitación también es a que si pensamos bien, nuestro proceso de composición al principio va a ser menos esfuerzo, va a ser menos trabajo después, en lugar de escribir, tal vez nos fluya y redactemos muy rápidamente, pero a la hora de volver a leernos, si no fuimos conscientes de estas estructuras, pues nos va a tocar casi que volver a hacer todo, digamos que el edificio completo o la casa completa. Entonces, la invitación es a ser muy conscientes de si nos toma un poquito más de tiempo ser conscientes de la puntuación fuerte, eh, ese tiempo, digamos, se verá compensado después a la hora de releernos, siempre y cuando nos releamos, ¿no? Que también, digamos, que es el mensaje primordial de esto o de esta presentación. Es muy usual también hoy en día ver, eh, por ejemplo, incluso en las comunicaciones de prensa, que son, digamos, profesionales que se han preparado para escribir, pero los tiempos o el Internet, digamos, como que se tiene que subir todo rápidamente y no muchas veces hay la oportunidad para releer o que pase por un proceso de edición riguroso, etcétera. Los tiempos no permiten muchas veces esta revisión. Eh, Sin embargo, creo que es responsabilidad, ¿no? No solo en los medios de comunicación, sino en distintos ámbitos, digamos, profesionales, poder de alguna forma hacer ese, digamos, espacio pequeño de poder releerse, que creo que es digamos, la estrategia final para poder y, digamos, hacer consciente eso que escribimos y, pues, efectivamente, sí se puede dar a entender. Eh, Tenemos entonces eh, también por acá, a ver, y volvamos a, por acá.
Disculpen aquí tenemos que volver a la presentación. Em, Volvemos a un poco también el mensaje que es importante transmitir. Cómo ser nosotros mismos nuestros correctores, nuestros editores. Eh, a la hora de, pues, digamos, también surtido este proceso de leernos a nosotros mismos, bueno, hacernos unas preguntas también para saber, digamos, como una especie de lista de chequeo si lo estoy haciendo bien. Respecto a los conectores, preguntarnos si efectivamente los estoy usando para enlazar las ideas, si efectivamente están dando el sentido que yo quiero dar a entender. Muchas veces en el léxico profesional solamente tenemos no obstante y sin embargo, y se nos acabaron los conectores. Bueno, está también digamos, en el profesional la necesidad de buscar o de tener a la mano un listado más exhaustivo, de tener sinónimos para esos términos o esas palabras para poder tener precisamente una variación a la hora de uno expresarse. Eh, También en cuanto a la estructura, preguntarnos por nuestros párrafos, cómo estamos haciendo los párrafos. Si efectivamente no estamos haciendo un párrafo de una sola oración, una sola idea, si efectivamente yo en mi párrafo, digamos en las oraciones que están construyendo mi párrafo, tienen un sujeto y un verbo identificables, que son básicamente el esqueleto. Más que todo el verbo, es el núcleo de una oración. De punto a punto, lo mínimo que yo debo tener es un verbo. Puede que el sujeto esté tácito y que puede que el objeto directo y el indirecto no estén presentes, pero si yo tengo un verbo, allí yo ya tengo una estructura pequeñita, pero tengo una estructura pequeñita determinativa de una acción, que es, digamos, un poco el núcleo de lo que yo quiero dar a entender. También preguntarnos por la extensión de las oraciones, si efectivamente contribuyen a la claridad. Con el tema del punto y coma, que es una duda recurrente, es una duda lingüística, digamos que sucede muy seguido, eh, debemos pensar o entender este punto y coma como una estrategia para separar, en primer lugar, digamos como primer uso, separar elementos de una numeración, digamos, muy largas. Cuando tengo varios paquetes de enumeraciones, utilizar el punto y coma. Asimismo, el punto y coma antes de expresar, digamos, una idea adversativa o consecuente, en este caso, antes del no obstante, coma y seguir con la idea, o el punto y coma antes del sin embargo, o antes del por tanto, o antes del por consiguiente, y continuar con la idea. El punto y coma, ojo, eh, no funciona como una coma porque la coma puede separar accidentes y puede separar frases que no necesariamente son oraciones, eh, sino que separa dos ideas que son sintácticamente independientes. ¿Qué quiere decir esto? Que cada una de esas dos ideas tienen sentido si las llegamos a separar. Es muy parecido a lo que puede llegar a ser un punto seguido, pero digamos que es cuestión de, ahí sí, digamos, de estilo o del criterio del autor, saber si esas ideas son lo suficientemente o están lo suficientemente conectadas para poder emplearlo. Pero a mí me parece que es un recurso sumamente útil, varía también, digamos, la redacción y no necesariamente tenemos es coma, 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 tras coma, tras coma, tras coma, sino sabemos que nos puede invitar a separar ideas con sentido. Por eso hablamos que el punto y coma puede ser también invitación a la puntuación fuerte. Por último, también los dos puntos. Por supuesto, los dos puntos indican una separación muchísimo más fuerte que una coma. Se pueden usar para anticipar enumeraciones, para anticipar ejemplos, para anticipar una conclusión, una cita que yo quiera hacer textual, una cita directa que yo quiera hacer de un texto, de una bibliografía específica, etcétera. Es muy triste ver cómo los dos puntos, de verdad, casi que ya no les gusta usar, o sea, a la gente no les gusta usarlos mucho, eh, pero son de una a veces claridad que a mí me gusta mucho, por lo menos, usar los dos puntos.
Entonces, eso nos ayuda también a la concreción de las ideas y no estamos, digamos que en esta como manía de subordinar y de añadir idea tras idea y circunstancia tras circunstancia, en lugar sí de concretar, digamos, con los dos puntos una idea más breve. Una pregunta que nos hacen aquí en el chat, dicen si después del punto y coma va mayúscula. Y no, no va mayúscula. Después del punto seguido va mayúscula. Diríamos que para poder hacerlo más claro, sí, hablábamos que el punto y coma al separar dos ideas sintácticamente independientes, es decir, que tienen independencia de sentido, podríamos ponerle punto, perfecto, ¿cierto? No lo usamos porque de pronto vemos que ambas ideas están conectadas. Podemos ligarlas con un conector, como lo veíamos ahorita, eh, para indicar una conclusión, para indicar algo que viene detrás, digamos que viene enlazado con la idea anterior. En ese sentido, cuando usamos el punto y coma, no ponemos mayúscula, diríamos sería un recurso distinto al punto seguido, en tanto no se pone la mayúscula, pero sí estamos poniendo dos ideas sintácticamente independientes. Quisiera poder tener, digamos, también, pues, más espacio para ejemplos, etcétera. Sin embargo, digamos, para la explicación y para los consejos que tenemos acá, digamos que pueden aquí hacer todas las preguntas. Lo que pasa es que si no tenemos todo el espacio para extendernos en tantos ejemplos. Espero es que vayan, digamos, interiorizando un poco la función de cada uno de los consejos y con gusto pues vamos resolviendo algunas dudas. Es importante aquí preguntarnos, eh, estas cuestiones básicas también, que de pronto ya hemos dicho. ¿Qué es lo que intento decir? ¿Cuál es la intención del mensaje? ¿Qué es lo que yo quiero dar a expresar? En segundo lugar, ¿qué palabras efectivamente expresan eso que yo quiero decir? Y también, ¿puedo ser más breve? Si yo veo que hay palabras que sobran en mi mensaje, cortarlas será lo más indicado. En el ámbito en el cual, digamos, fui invitado inicialmente por Beltrán Pardo hace ya, yo creo que un año, cuando tuvimos nuestras primeras sesiones, esto era presencial, veíamos cómo había necesidad de concretar los mensajes, de escribir los párrafos de forma más contundente, por así decirlo. Veíamos que teníamos exceso en las subordinaciones, de pronto el mismo ejercicio del derecho tiende un poco a pensar en cuestiones que se subordinan y de alguna forma que se van añadiendo a nuestras, digamos, como ideas que quiero decir, debemos también buscar, digamos, un equilibrio entre lo que se quiere expresar eh, y, diríamos, las palabras que necesito para expresarlo y de pronto de no extendernos. Allí tuvimos una experiencia maravillosa porque pues no fue que encontráramos muchos errores ni cosas así, sino encontramos fue un método, una forma mucho más eficaz de comunicación. Eh, Quiero dejar claro que esto es extensible a todos los ámbitos profesionales. También muchas veces incluso tuve la oportunidad de trabajar con ingenieros que necesitaban la corrección del estilo de su tesis. Y de alguna forma encontré un puente para poder hacerme entender más fácilmente con ellos. Según ellos, el escribir en código, ¿no? Cuando ellos programan, pues es muy diferente a como uno escribe en un Word o uno escribe en un procesador de textos, digamos, frecuente. Allí yo veía que en el código ellos, cada vez que abrían una, digamos, una inscripción o algo que debían poner,
cada vez que, por ejemplo, como en las comas que hablábamos de los incisos o de los accidentes o de los conectores, si tú abres un paréntesis o una coma, ¿cierto? Diríamos, hacemos el símil de la coma con el paréntesis, hay que cerrarlo. De alguna forma, también con los ingenieros, pues como que llegamos a pues como un entendimiento según el cual ellos descubrieron, hombre, pues claro, esto es como un código también. Si yo abro aquí, pues tengo que cerrar, ¿no? Y lo que estaba por fuera, pues tiene que compadecerse o corresponder con el verbo, la acción que está aquí fuera, más allá de ese inciso o más allá de esa circunstancia. Eh, Viene otro ejemplo, discúlpenme un segundo, vamos aquí a poner, lo voy a leer de aquí desde el celular, pero creo que ya. Sí, dice, pero corto del uso del punto y coma. Sí, por supuesto. A ver si creo que se me está viendo toda la pantalla, ¿cierto? No, no se está viendo la pantalla en este momento. No, creo que me estoy viendo yo. Entonces, con gusto vamos a buscar aquí un ejemplo por acá, a ver. Pero está, o lo voy a escribir aquí brevemente. Disculpas un segundo, por favor, para poner acá un ejemplo. Em, Tenemos, en este caso, vamos a ver, volvemos aquí a compartir la pantalla. A ver si me queda. Tenemos acá este uso de punto y coma que es, digamos, la forma en la cual nos podemos como poner en sintonía rápidamente y de cuándo usarla, digamos, de forma más seguida. Y es cuando tenemos este tipo de conectores. Ya sabemos, sí, lo dije yo, como que siempre el sin embargo aparece por ahí, pero es para que nos hagamos la idea que después de una idea que yo expresé, ayer viajé a Europa, punto y coma, sin embargo debía hacer cuarentena. En este caso, fíjense que si yo pongo un punto seguido en lugar del punto y coma, ambas ideas tienen sentido por sí solas. Yo puedo decir ayer viajé a Europa, punto, y tengo una oración terminativa. Si yo pongo sin embargo, coma, debí hacer cuarentena, debí es un verbo que está, digamos, conjugado, es el verbo principal de esa segunda oración. A eso me refiero con que son sintácticamente independientes. Eh, es decir, tenemos dos expresiones que pueden, digamos que, sobrevivir por su cuenta cada una. Son ideas aquí en este caso muy breves. Alguien me dirá, ¿puedo poner una coma también en lugar de ese punto y coma? También se puede usar y es, digamos, como un uso frecuente. Sin embargo, para variar el uso de la puntuación, puedo poner ese punto y coma para separar las ideas. A ver si puedo encontrar acá eh, otro ejemplo en otra presentación. ¿Me puedes enviar desde otra área de otro computador? ¿Hay otra pregunta por acá? Bueno, nos preguntan algún consejo del uso del autocorrector. Y pues, claro, con el autocorrector debemos tener mucho cuidado porque, por ejemplo, en el Word, el autocorrector pues nos va a nosotros señalando cosas, pero no necesariamente el computador, o por lo menos no estamos en ese punto, en el cual pues el computador sepa cuál es la intención efectivamente del mensaje. Digamos que esto se lleva al extremo cuando hablamos del autocorrector en el WhatsApp o en el celular. Allí, pues casi que el celular piensa por uno. Y uno va escribiendo rápidamente y cuando no se ha dado cuenta va a mirar el mensaje
y por Dios, como que cambió completamente el sentido o el significado, que es, gracias a la pregunta, también para explicarlo, creo que esto todo tiene que ver con eh, cómo utilizar efectivamente los signos y las palabras para no alterar el significado y que no me entiendan o no tergiversen eso que yo quiero decir. Con el WhatsApp pasa muy seguido, que digamos el autocorrector inmediatamente cambia la palabra, no era lo que yo quería decir, se fue el mensaje y pues imagínense, pues si esto es una conversación privada, familiar, pues no pasa nada, no tendrá ninguna repercusión, pero cuando yo cambio el mensaje y el sentido con mi jefe o con mis superiores, pues creo que puede ser mucho más grave. Por eso la invitación es, sí, hay herramientas de autocorrección, pero creo que el primer autocorrector es uno mismo. Es un segundo. Aquí por acá. Ok, sí. Bien, otro mensaje por acá. Eh, entonces, en la autocorrección hay que tener cuidado, hay que claramente saberse beneficiar de las herramientas que brinda la tecnología, pero creo que interiorizar las reglas ortográficas, las tildes, que en este momento, en este espacio, no nos dio la oportunidad de hablar de acentos diacríticos, por ejemplo, de las tildes que se usan con palabras homófonas que suenan igual, pero se debe poner una tilde para poder indicar un significado distinto, etcétera. Creo que lo mejor es interiorizar uno mismo la escritura desde la propia digitación. Cuando escribamos en el celular. Esto no es, digamos, como una invitación a ser obsesivos compulsivos con a cada rato, pues si no está la perfecta ortografía en los mensajes, incluso con los amigos, etcétera, pues tampoco, pero creo que sí nos puede evitar, por decir así, chascos, cuando estemos hablando de una comunicación más seria. Si interiorizamos el uso de la puntuación como es debida, si interiorizamos el uso de la ortografía, pues probablemente no vayamos a tener problemas más adelante y hacerlo nosotros mismos. Con recursos sencillos como si se me fue una palabra mal, poner un asterisco más adelante y corregir la palabra, etcétera. Tratar de alguna forma, digamos que, eh, acercar ese mensaje de tal forma que el sentido no se me vaya a perder, pero tampoco, digamos, confiar ciegamente en la tecnología, porque a veces también, pues, como sucede muchas veces, estos dispositivos están casi que diseñados para pensar por uno, pero por ahora creo todavía, digamos que está ese espacio en el cual nosotros con las palabras estamos creando ideas, creando imágenes también y creando sentido. En ese sentido, perdón la redundancia, pues es una invitación a interiorizar eso desde el propio uso. Eh, a ver si, yo creo que nos va a tocar de pronto, a ver, mirando por acá, porque bueno, iba cerrando aquí con las preguntas eh, que usualmente nos tenemos que hacer. Cuando hablaba yo de procesos de composición, eh, hablaba también de, digamos, tener un plan para escribir. Muchas veces no nos damos el espacio de pensar y saber como un índice de qué es lo que yo voy a hacer, qué es lo que yo quiero presentar en este texto, sino simplemente arrancamos a escribir. Es bueno tener un plano, una, digamos, guía previa para, digamos, llegar a eso a donde quiero, digamos, como expresar en el mensaje. Un dibujito, un esquema, rayar en un cuaderno previamente con incluso símbolos, etcétera, o con abreviaturas, simplemente para que usted entienda después qué es lo que quiere decir, puede servir para, digamos, llegar a expresar o llegar a transmitir eso en el papel. Eh, no sé si tenemos, ¿me prestas, por favor? A ver, aquí tenemos otro ejemplo del punto y coma que sé que es un tema
que es muy recurrente y que están preguntando. A ver. Estamos atentos también en este momento a más preguntas, eh, las dudas que quieran, digamos, socializar y si podemos en este momento eh, resolverlas. A ver, no, es que esto quedó. Bueno. Bueno, aquí creo que me fue imposible encontrar en la otra presentación que estaba en otro computador. Para redondear un poco la idea, usar el punto y coma más seguido, ese puede ser estratégico, nos puede ayudar a variar el uso de los signos de puntuación y pues ahí es que perderle un poco el miedo, siempre y cuando yo tenga oraciones con sentido y que pueda separar, voy a poder usar ese punto y coma de forma, digamos que, pues más fluida. Y bueno, por último, no sé si hayan llegado un poco más dudas. Quería compartir esta reflexión muy especial de un cronista eh, muy famoso, un cronista colombiano que se llama Alberto Salcedo Ramos. Quise emplear una cita de un cronista, en este caso pues él es periodista narrativo, eh, dado que pues bueno, eh, en el oficio del periodismo narrativo, digamos que la fluidez en el mensaje pues es algo fundamental. En este caso entonces voy a proceder a leer lo que dice el maestro Salcedo. A menudo tengo una idea clara de la entrada, pero cuando trato de materializarla en la computadora no me convence. Veo que tiene más palabras de las necesarias, o que parece muy pretencioso, o que le falta contundencia. Hay un cuento maravilloso que le escuché una vez al escritor Eduardo Galeano. Un niño distinguió un bloque de mármol en el taller de un escultor. Tiempo después, el niño vio la figura de un animal en el mesón donde antes estaba el trozo de mármol. Y entonces, con la mayor inocencia del mundo, le preguntó al escultor cómo hizo para adivinar que dentro de ese bloque de mármol había un animal. El niño, pese a su gran ingenuidad, descubrió lo que ya sabía ese genio de la escultura llamado Miguel Ángel, que el caballo está siempre dentro de la piedra. El secreto del artista consiste en eliminar con el cincel todo lo que sobra hasta llegar a la imagen del caballo. Creo que eso pasa también en la escritura. Hay que aplicarse pacientemente con el cincel y el martillo a la tarea de eliminar la hojarasca hasta encontrar la joya que buscamos. A veces, cuando dicto mis talleres de crónica y propongo un ejercicio de escritura, me sorprendo frente a estudiantes que en menos de 15 minutos ya han escrito casi una cuartilla. Me digo, caramba, si yo escribiera con esa rapidez, tendría más plata que Silvio Berlusconi. El caso es que son tan veloces y prolíficos porque no dudan, no se preguntan por la calidad de lo que están haciendo, simplemente escriben sin rodeos y sin ruborizarse todo lo que se les ocurre. Por eso siempre recuerdo y siempre cito esta frase de Sábato: no conozco a un escritor por lo que escribe, sino por lo que borra. Pues bien, esta reflexión final pues nos hace pensar también un poco que pues el que escriba o el que se dedique a escribir, no tanto de preocuparse por escribir mucho, sino más bien de recortar, de saber editar y de saber usar la tijera. Como bien mirábamos en los ejemplos anteriores o en las preguntas anteriores, que fíjense que es un proceso muy reflexivo este de escribir, es de casi que dialogar con uno mismo, ¿no? Allí tenemos que ver o velar porque pues el mensaje no se exceda en palabras o no se exceda en términos para poder efectivamente llegar a donde yo quiero llegar. Digamos, yo desconfío mucho entre
mucha arandela y mucha cosa, creo que no aporta tanto como un mensaje más breve y más contundente. Bien, entonces ese mensaje pues es muy importante eh, para saber eliminar. Si bien no todos somos artistas, y hay otra reflexión muy bonita que traigo a colación acá, y es, alguna vez escuché que pues los escritores precisamente utilizan un recurso que todos usamos en todo momento, que son las palabras. Yo con las palabras puedo hacer un listado para ir a hacer mercado o puedo también hacer un poema. Y pues si bien no estamos llevando esto al nivel del arte, ¿no? Sino es simplemente la redacción eficaz, empresarial, contundente, pues hagámonos esas reflexiones, esas preguntas acerca de cómo poder ser breves y cómo quitar de pronto lo que sobra para poder expresarnos mejor. Eh, Ojo, también estamos hablando de esas tácticas de educación textual. ¿Para qué me están pidiendo lo que yo estoy escribiendo y en qué ámbito o en qué recinto o qué auditorio es el que va a recibir el mensaje? Eh, ya llegando a esta reflexión final, pues quiero, no sé si haya más preguntas, creo que no hubo más preguntas. Quiero agradecer a Beltrán Pardo por la invitación, que si bien pues era algo muy breve, no permitió mucha extensión, eh, pues es una excelente oportunidad para, digamos, transmitir estas ideas que eh, tal vez, a veces, tal vez con el paso de los estudios universitarios, posgrado, etcétera, se nos va olvidando y es cómo poder efectivamente emplear las palabras para comunicarnos eficazmente. Yo en este momento me encuentro en España, eh, con unas horas de diferencia, ya aquí viene siendo la tarde. Quisiera extender pues un saludo muy especial a todos los que nos están viendo, en especial en Colombia, a que sigan conectados con esta firma, con Beltrán Pardo, que pues todos estos días a la misma hora siempre están teniendo una conferencia, una charla, un diálogo sobre temas de interés para distintos, digamos, profesionales o distintos ámbitos. No necesariamente tienen que ver con el derecho o exclusivamente con el derecho, sino, digamos que abordan otros tipos de temas. Mi correo electrónico también, para tal vez si necesitan despejar alguna otra duda que quedó por allí, algún comentario o crítica, también muy bienvenido, es solucioneslingu, así como suena, Soluciones Lingu, Lingu, @gmail.com, allí pues con mucho gusto, y también pues por medio de Beltrán Pardo, por las redes sociales, por el Twitter de Beltrán Pardo, por el Instagram de Beltrán Pardo y el Facebook también. Ellos pues están ahí conectados y podemos hacer el puente. Sin embargo, entonces también, pues, como les digo, ahí queda también mi correo electrónico para ampliar dudas, solucionar inquietudes o lo que requieran después de haber visto este mensaje. Les agradecemos por su audiencia, por su atención, y un gran abrazo y pues mucha fuerza en estos tiempos de confinamiento. ¿Qué pasó? Ya. ¿Salió mi correo? No, porque está que a Héctor se le cayó.